Bueno, muchachos, entonces a las 8:04, como de costumbre, pues les va a aparecer la evaluación del día de hoy. Igual 5 preguntitas, 5 minuticos y continuaremos después con la clase. Listo, sí, señor. Listo, muchachos. Ya les aparece la evaluación. Por favor, ingresen a contestarla. Muchos éxitos. Sergio Martínez, Laura Martínez, ¿no habrán abierto? ¿Hay algún inconveniente?
Qué pena, profesor. Señor. Tengo un inconveniente con el quiz y es que no me deja seleccionar la respuesta que yo deseo. Bien raro. Sí. Hágale a ver, trate de intentarlo porque todas las opciones, o sea, el proceso de selección no está modificado. Mire a ver qué pasa. De pronto es que está demoradito en que cargue. Bueno, muy bien, ya varios han entregado. Queda un minuto. Por favor, vayan entregando. Un minuto larguito. Son las 8:08. Entonces, por favor, hagan el envío del documento. Sáenz, Julio, Caballero, Martínez, y Galvis, por favor hagan envío. ¿Profe, hasta cuánto es la hora de envío? Ya se acabó. Ah, 5 profe, ya minutos. envió. Julio, muévase. Falta Julio, falta Caballero, Martínez, Laura, Martínez, Sergio. Listo. Hola, profesor. Muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón. Profe, Regáleme un segundo. hay una que tiene dos opciones repetidas y pues yo Regáleme un puse... segundito. Primero entreguemos y cualquier observación con respecto a la prueba, pues la aclaramos. Ah, Julio listo. Castro. Sí, señor. Profe, estoy enviándolo. Julio Castro. Pero que a mí ya no me dejan enviar. Ya Caballero, estoy pues intentando. claro, porque siempre dejan para última hora. La misma manía de siempre. Por favor, son 5 minuticos. Háganle a ver. Profe, pues le estoy dando a enviar y no quiere enviar. Pues claro, porque ya son las 8:10. Pero desde que usted me dijo, yo le comencé a dar a enviar, profe. No, pues siempre dejan para la última hora. Mire a ver, envíenlo, por favor. Siempre es lo mismo con los mismos. Bien. Falta ahora Martínez Rolón, Martínez Molina. Que no. Gracias, profe. Ok. Que no participaron, no entregaron el examen. Ok. Bueno, Profe. ahora sí cuénteme qué es lo que Sí, señor. les pareció, Vean, cuál es la Es inconsistencia. que había una respuesta, o sea, una pregunta que tenía 2 veces la misma respuesta, ¿sí? Muestre a ver, vamos a mirar. Ajá, sí, pero la respuesta, digamos, uno iba a seleccionar, por ejemplo, la respuesta repetida estaba en la B y la C, y uno iba a seleccionarla y automáticamente se colocaba la D, así uno oprimiera sobre la B, y ¿Cuál pues es? cuando Porque, ya le digo, profe, porque eso sí es cuestión de pronto ya del Esa mismo es la aplicativo. porción, profe, profe. la la porción porción membranosa del del cráneo. cráneo, profe. A ver, Y bueno, pues cuando uno ya fue a la mirar, porción membranosa del cráneo, del neurocráneo, deriva de las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. sí, señor, nosotros, bueno, creo que por mi parte yo puse Ah, sí, la... tienes razón. Sí, profe. Tienes Eso era razón. lo que le decía en medio del examen, que yo intentaba seleccionar una y me colocaba la otra. Ajá, y pues la que Sí, valía era la que no se dejaba seleccionar, profe. listo. Profesor,
No nos vale ese punto. Profe, Jesús, a mí me Sí. pasó algo parecido, pero a mí sí me dejó poner la respuesta correcta, pero de igual manera, o sea, ahí me sale chuleada como si esa fuera la correcta, pero de igual manera me la valió mala. ¿Sí me hago Sí, por entender? eso es que eso es Sí. lo que nos sucedió a todos, porque Ah, la ok. que Bueno, seleccionar nos tienen dejaba. razón en el sentido de que esa pregunta tiene repetida la respuesta. La respuesta correcta es células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. Y están dos opciones que son exactamente la misma. Entonces se va a revisar esa pregunta y obviamente quienes hayan marcado esa respuesta o quienes no se la haya tenido en cuenta, pues se hace el ajuste, no hay problema. Ya eso es porque debería el sistema cualquiera de las dos permitir que la marque, ¿no? Se me hace extraño que el aplicativo no les permita seleccionar, o si van a seleccionar una, les induzca marcar la otra. Pues se revisa, no hay problema. Listo, profe, sí, Eso señor. lo Listo, profesor, revisamos. muchas gracias. No, señor, con mucho gusto. Bueno, bien. Unas cositas para comentar. Entonces, como ustedes saben muy bien, ya esto se nos acabó el tiempo. Tendríamos nosotros la próxima evaluación el día 9 de diciembre, ¿listo? Según el cronograma que llevamos, ¿cierto? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, para que la tengamos presente, lo que veamos hoy y lo que se vea el próximo jueves, que es 2 de diciembre, se evaluaría el 9 de diciembre y pues ya ahí terminaríamos nuestra asignatura. Bien, perfecto. Entonces vamos a continuar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a mirar un tema que es complemento de lo que ya hemos venido revisando y es lo que tiene que ver con el desarrollo de las extremidades. Hasta el momento, pues, como hemos mencionado, el esqueleto axial y el desarrollo del tejido muscular, pues componen, digámoslo así, o provienen, como ustedes ya lo pudieron ver, de ese mesodermo que está conformando los somitas. Y si estuviésemos hablando de la musculatura de la cabeza, pues eran los famosos somitómeros. Ahora vamos a hacer mención aquí de algunas particularidades que se dan durante el proceso ya de crecimiento y de desarrollo de las extremidades. Ya con el conocimiento o con la revisión que hemos hecho de las estructuras óseas y del tejido muscular, pues ya nos va a ser mucho más fácil entender algunos de los procesos que se llevan a cabo. Bien. Entonces, lo primero que debemos mencionar es que las extremidades pues hacen parte de lo que hemos denominado, lo que se ha denominado el esqueleto apendicular, es decir, esas estructuras que se proyectan de manera externa a partir del tronco. Y para poder entender o para poder recordar, digámoslo así, el proceso de formación de las extremidades propiamente dichas, entonces tenemos que remontarnos a la formación de lo que se denominaron las famosas yemas de las extremidades, que básicamente a partir de esta cuarta semana de la pared lateral de esas crestas neurales veíamos que se empezaban a producir o se empezaban a generar, dame un segundito, estas estructuras, ustedes pueden darse cuenta acá, que se denominan las yemas de las extremidades. Eran esos primordios que obviamente a partir de allí empezaban a lateralizarse, a proyectarse de manera externa o excéntrica de ese embrión con una forma cilíndrica después de ese plegamiento de ese tubo neural. Entonces aquí vemos cómo estas vegetaciones o estas que así reciben el nombre o yemas de las extremidades se empiezan a formar a partir de la cuarta, quinta semana. Y las podemos ver. Ya luego
en la 6ª semana aproximadamente, ya observamos que se empieza a producir lo que se denomina la placa de las manos, o las placas de las manos y también de las extremidades. Entonces vemos cómo ya deja de ser una estructura completamente uniforme para empezar a tomar una estructura como una, ¿cómo llamarlo?, un estrechamiento. Eso es producto de unos procesos genéticos que veremos más adelante, y ya nos empiezan a generar una estructura distal, que es lo que va a dar origen a la mano, o en el miembro inferior al pie. Luego ya al final de la 8ª semana, como ustedes saben muy bien, pues ya la 8ª semana, ya los diferentes tejidos y los diferentes órganos y estructuras de nuestro cuerpo, pues se han formado, y ya encontramos entonces muy bien formadas las manos, muy bien formados los pies, y adicionalmente vemos que esa yema o esa vegetación que empezó como una yema de las extremidades ya toma una forma propiamente clara de un brazo o de un miembro superior, mejor, o de un miembro inferior. Característica importante y que miraremos más adelante, pues la ubicación de los músculos flexores y extensores tanto en miembro superior como en miembro inferior, que están ubicados en porciones opuestas. Bien. Otro aspecto importante es que la demora entre una extremidad o el pronunciamiento, digámoslo así, de las yemas de las extremidades, entre la extremidad superior y la extremidad inferior, pues es muy escasa. El texto menciona que entre 1 o 2 días. Algunos textos dicen que casi salen de manera simultánea. Entonces, pero primero sale la yema la yema de la extremidad superior. Bien. ¿Cómo están conformadas estas yemas? Cuando ellas están surgiendo a partir de esa 5ª semana aproximadamente, pues primero que todo, como ya hemos visto, estas estructuras van a provenir del mesodermo de la placa lateral. ¿Por qué? Pues porque son estructuras que están conformadas principalmente por músculo y por hueso. Pero el recubrimiento de la piel, ustedes saben muy bien que la piel viene del ectodermo. Entonces, las extremidades o las yemas de las extremidades, desde que se empiezan a formar, van a tener un centro o un núcleo de mesodermo de la placa lateral. Recuerden que era esa línea divisoria del somita, a partir del cual entonces se lograba diferenciar el esqueleto axial del esqueleto apendicular. Cuando se supera esa línea que, digámoslo así, hace la división entre las células abaxiales y las células primaxiales. Entonces, a partir de esa línea divisoria del somita, entonces ya se empieza a conformar propiamente el esqueleto apendicular. Y, como ustedes se pueden dar cuenta, entonces viene un mesodermo reforzado o recubierto mejor por el ectodermo. Aquí podemos ver, pues esto es una lámina que trae el texto de Langman de una extremidad de un pollito, de un pollo. Pero básicamente nos permite, el comportamiento es muy similar al que nosotros tenemos. Tenemos un núcleo de mesodermo y un recubrimiento como una cápsula de ectodermo. De esa capa de ectodermo que está rodeando ese mesodermo de la placa lateral, hay que mencionar que en la parte más distal, aquí como podemos observarlo, hay una especie de engrosamiento, una especie como de un borde que se empieza a reforzar en la parte más distal de esa yema de la extremidad. Y ese bordecito o ese engrosamiento ectodérmico recibe el nombre de cresta ectodérmica apical. Es esta que nosotros vemos entonces acá en este corte longitudinal que tendríamos de esa extremidad. Y aquí desde la parte posterior entonces podemos observar bien este engrosamiento o este acúmulo de células ectodérmicas, que son las que están cubriendo esa yema de la extremidad y que dan origen a lo que se denomina embriológicamente a la cresta ectodérmica apical. Bien. El desarrollo de las extremidades, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta,
va a tener un sentido de proximal a distal. Entonces se pueden dar cuenta, revolviéndonos nosotros a esta figura 12.1 que encuentran en su texto, vemos que el proceso empieza desde la parte proximal, aquí sería desde la cintura escapular, y aquí desde la cintura pélvica. Vemos cómo es a partir de esas estructuras donde se empieza a desarrollar desde el sentido proximal a distal cada una de las diferentes extremidades. Y adicionalmente, en ese proceso de desarrollo proximal a distal, se empiezan a producir unas diferenciaciones bien importantes, que es lo que van a dar origen a las tres componentes de cada extremidad. Si ustedes miran, el miembro superior está compuesto igual que el inferior por tres componentes. En el miembro superior estamos hablando de brazo, antebrazo y mano. Y a nivel de miembro inferior estamos hablando de muslo, de pierna y de pie. Entonces, embriológicamente, estos componentes reciben el nombre, para el caso de la zona más proximal, se llama estilópodo. Estilópodo, que hace referencia para el miembro superior al húmero y para el miembro inferior al fémur. Luego viene la siguiente porción, que es la que le continúa, que se llama zeugópodo. Zeugópodo, que hace referencia entonces o al antebrazo o a la pierna. Radio y cúbito, tibia y peroné. Y por último, el autópodo. Autópodo haciendo referencia a lo que es la mano con el carpo y los dedos, y lo que es el tarso y los cortejos. Cortejos son los dedos de los miembros inferiores. ¿Listo? Estilópodo, la parte más proximal, zeugópodo, la parte que le continúa, y autópodo, que es o la mano o el pie. Bien. Más o menos el proceso de formación, regáleme un segundito, voy a conectar esto acá. Bien. Más o menos hacia la sexta semana, esas yemas terminales de las extremidades empiezan a presentar una especie de estrechamiento o de constreñimiento o constricción perimetral en principalmente la parte que separa el zeugópodo del autópodo. Y de esa manera vamos observando que deja de ser una estructura más o menos cilíndrica, uniforme, para formar una placa mucho más amplia, como mucho más esparcida, que es lo que va a dar origen principalmente a las manos y a los pies. Entonces, me devuelvo otra vez a la lámina. Vemos que aquí, específicamente a las 6 semanas, vemos cómo la yema de la extremidad es una estructura regular, digamos que cilíndrica. Pero en las sextas semanas se empieza a generar una constricción perimetral en el punto que separa el zeugópodo del autópodo, y la yema o la parte más distal de esa yema de la extremidad se empieza como a expandir. Y ahí es donde nos va a dar origen a las estructuras del autópodo, que son las manos y los pies. Bien. En cuanto a la formación de los dedos, ya los dedos van a provenir principalmente de esa estructura que acabamos de ver, que era el engrosamiento del ectodermo, que denominamos la cresta ectodérmica. ¿Listo? Esta cresta ectodérmica empieza a producir una serie de segmentaciones, y a través de procesos de apoptosis de tejido, tanto el ectodermo como el endodermo, empieza a generar los famosos rayos digitales. ¿Listo? Entonces se empieza a producir una especie de muerte, básicamente, es apoptosis de este tejido ectodérmico y endodérmico en 5 regiones muy bien identificadas, para al final dar origen a lo que nosotros denominamos los dedos, o tanto de los dedos de las manos como los dedos de los pies. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que les venía comentando. Esta es la parte del autópodo,
toda la placa o la yema de las manos y vemos cómo de esa cresta apical o esa cresta ectodérmica apical se empiezan por factores genéticos a producir zonas de apoptosis. Se van a generar ciertas zonas en las cuales tanto el ectodermo como el endodermo empieza a morir. Son células que empiezan a morir y esto, a partir de allí, empiezan a generarse las diferentes segmentaciones propias de los dedos de las manos. Igual proceso va a ocurrir a nivel de los dedos de los pies. Aquí vemos cómo esto que estamos viendo acá de color moradito ya son procesos de formación o de osificación endocondral para la formación de lo que son las falanges o los dedos de las manos, lo que es el carpo, ¿no? Y los huesos largos propiamente de la extremidad, ya sea de las manos o ya sea de los pies. Entonces, vemos cómo esa cresta apical en su proceso de apoptosis o de diferenciación celular va generando una especie de cresta apical para cada dedo. Entonces empiezan a generar las invaginaciones y las separaciones propias que van a caracterizar los dedos de las manos, es decir, el espacio interdigital. La idea es que más o menos a los 56 días, como establece aquí la lámina, esté aproximadamente ya diferenciándose y separados completamente los diferentes dedos. El otro aspecto importante durante el desarrollo de las extremidades es el proceso de rotación que sufren. Ustedes se pueden dar cuenta que el desarrollo de las extremidades superiores y de las inferiores trae como consecuencia que en la extremidad superior el componente flexor quede hacia la cara anterior, mientras que el componente extensor queda hacia la cara posterior. Mientras que en la inferior ocurre completamente lo contrario. El componente extensor lo vamos a encontrar en la cara anterior de la extremidad y el componente flexor lo vamos a encontrar en la cara posterior. Esto es en virtud de que la extremidad superior gira 90 grados hacia afuera, lateralmente. Entonces, eso es como cuando hacemos nosotros, si nos colocásemos en posición bípeda o en posición anatómica. ¿Cómo es la posición anatómica en el miembro superior? ¿Quién la recuerda? Para nosotros colocarnos anatómicamente, ¿cómo debemos colocar el miembro superior? De manera que estén las palmas de la mano anteriores hacia el frente. Hacia el frente, es decir, ligeramente supinado. ¿Listo? Si quisiéramos, no podemos hablar de supinación, porque para hablar de supinación es básicamente con la flexión en la posición hacia arriba o hacia abajo, pero si quisiéramos entenderlo, es como si estuviéramos ligeramente supinando las manos. ¿Listo? Es decir, colocando la palma de las manos hacia la cara anterior. Esa es la posición anatómica, lo primero que ustedes ven en su anatomía. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, la extremidad superior gira lateralmente. ¿Listo? Mientras que la inferior gira los mismos 90 grados, pero medialmente. Eso trae como consecuencia entonces que los músculos o las masas musculares flexoras y extensoras, pues entonces tomen posiciones opuestas. Esto trae como consecuencia, o esto ha resultado del desarrollo filogenético del hombre, que le ha permitido entonces mantenerse en bipedestación y poder caminar. Si nosotros miramos, por decir algo, un animal, un cuadrúpedo, ustedes se dan cuenta que ellos tienen casi que invertido los mismos procesos flexores y extensores que nosotros tenemos. Por eso su marcha, o cuando ellos van a tratar de marchar, tienen que hacerlo de una manera muy diferente a la que hacemos nosotros. En primer lugar, ellos no pueden andar en posición bípeda. Si nosotros tuviésemos la misma posición de ellos, nosotros tendríamos que caminar como camina un perrito, por ejemplo. ¿Listo? Imagínense ustedes que tuvieran la parte flexora hacia adelante, entonces la rodilla estaría volteada, casi siempre como la tenemos o como la tienen los animalitos. Pues no nos permitiría dar ese paso
sino que tendríamos que empezar a levantar completamente la rodilla, completamente flexionada o arqueada, y levantarla y mandarla hacia adelante. Entonces nos permitiría un proceso de deambulación bastante diferente al que actualmente tenemos. Y pues eso obviamente ha sido dentro del proceso a lo largo de la humanidad y el desarrollo de nosotros como especie. Pero esa es la razón por la cual entonces las masas flexoras y extensoras, tanto de miembro superior como de miembro superior e inferior, perdón, están opuestas. Bien. Luego de que se empieza a generar todo este proceso de rotación, el mesénquima de las yemas ya empieza a condensarse y dentro de ellas empiezan a formar los condrocitos. Y los condrocitos van a ser los principales responsables de la formación de la osificación endocondral. Es decir, estos condrocitos, recuerden, dan origen primero a unos moldes de cartílago hialino, tal como veíamos nosotros en la clase anterior, que es lo que lo diferencia de la osificación intramembranosa, en donde en la osificación intramembranosa no hay un molde de cartílago hialino a partir del cual se empiecen a formar los huesos largos, como siempre ocurre. Bien. Las articulaciones o la separación, porque no tenemos un solo hueso en cada una de las extremidades, sino que tenemos múltiples huesos o varios huesos, sucede que en el proceso de ensamble de la extremidad, en ciertos puntos, por ejemplo, entre el brazo y el antebrazo, donde se genera la articulación del codo, allí se van a formar ciertas condensaciones cartilaginosas que van a traer como consecuencia, en primer lugar, suspender el proceso de osificación endocondral. Y de esa manera se va a inducir lo que se denomina la interzona articular. Y la interzona articular es lo que me va a permitir o me va a generar, como su nombre lo dice, todo el proceso de articulación. ¿Y por qué? Porque es que allí en esa zona articular o esa interzona articular, como el proceso de osificación se va a detener, se va a suspender, empiezan a conformarse una serie de estructuras elásticas, ligamentarias, cartilaginosas, que son las que van a permitir entonces el movimiento de esas dos partes de la extremidad. En cada uno de los huesos que están unidos por esta zona interarticular, entonces vamos a observar a partir de la 12ª semana de desarrollo los primeros o los óseos primarios de osificación, que básicamente están ubicados en las diáfisis, en las partes centrales del hueso. Luego, con el tiempo, esos huesos o ese centro de osificación primario se cierran, se terminan de osificar, y el crecimiento que ha tenido el hueso en sentido excéntrico va a traer como consecuencia de que se produzcan o se generen centros de osificación secundarios, que son los que vamos a encontrar en las epífisis propiamente dicha. Y allí es donde vamos aún a encontrar, incluso en la edad adulta, hasta que se termine el crecimiento, los famosos cartílagos de crecimiento, el cartílago epifisiario. Entonces, estos huesos, estos centros de osificación, sí se van a demorar en cerrar hasta la pubertad, después del nacimiento. ¿Listo? Y como les menciono, pues esta placa epifisiaria, que es la que se ubica en las partes distales o en las cabezas de cada hueso, es la que me va a permitir entonces que el hueso pueda seguir creciendo después de la vida uterina. Entonces aquí vemos cómo a partir de las diferentes estructuras, por ejemplo en este caso estamos hablando aquí el inicio de la 6ª semana, la formación de la extremidad inferior, vemos cómo los moldes de cartílago hialino empiezan a generar el proceso de osificación endocondral. Aquí vemos el núcleo de osificación primario o el centro de osificación primario, que finalmente se cierra, pero en su proceso de crecimiento y de migración hacia las periferias terminan formando el centro de osificación secundario, que es el que va a permanecer hasta la adolescencia. Ya después de la adolescencia, ese centro de osificación se cierra, se termina de calcificar y a partir de allí pues ya el hueso no va a seguir creciendo.
Aquí vemos cómo los procesos de osificación entre cada uno de los segmentos de las extremidades se interrumpe y por lo tanto empieza a conformarse es una especie de tejido, la interzona articular que mencionábamos en la lámina anterior, y vemos cómo ese tejido, como ya no se osifica, como ya termina su proceso de osificación, se inhibe en esas zonas, entonces es el que me va a dar origen a las articulaciones de las diferentes extremidades, ya sea tanto al miembro superior como al miembro inferior. En este caso estamos hablando del miembro inferior. Aquí vemos el fémur, la tibia y el peroné, y vemos que entre el fémur y la tibia y entre el fémur y el peroné hay una interrupción del proceso de osificación, y es lo que me forma la interzona articular. Ya les había mencionado que la región que se ubica entre dos primordios óseos, que es lo que se denomina interzona, se diferencia hacia tejido fibroso para dar origen a todo lo que tiene que ver con esas estructuras blandas, características de lo que es el cartílago articular, las membranas sinoviales y todos los ligamentos que van a estabilizar la articulación, pero que le van a permitir cierto movimiento. Ya en cuanto a la musculatura de las extremidades, ya pues ustedes conocen muy bien, provienen de los somitas, de esas células ventrolaterales de los somitas, y nuevamente al momento de empezarse a formar estas yemas de las extremidades, al empezarse a migrar desde proximal a distal, ese tejido muscular se va a dividir en primer lugar en lo que va a quedar como músculos extensores y músculos flexores, dependiendo de la extremidad, en la superior anteriores y en la extremidad inferior posteriores, hablando de los flexores. ¿Listo? Por lo tanto, un solo músculo puede ser integrado a partir de más de un segmento original. Por eso nosotros vamos a encontrar que también dentro del proceso de inervación no vamos a encontrar una inervación única y exclusivamente de un segmento medular, sino que muy probablemente ustedes ya habrán revisado muy bien los plexos que inervan tanto el miembro superior como el miembro inferior, la superposición que existe en el proceso de inervación por parte de los diferentes segmentos de la médula espinal. Aquí les recuerdo esta lámina que ya habíamos mencionado la clase anterior, en la cual vemos cómo las extremidades de los miembros superiores, en este caso de esta yema del miembro superior, van a derivar principalmente de los miotomas cervicales y principalmente de C5 a T2 para la extremidad superior sería, pues acá no está mencionado, pero sería aproximadamente entre L2 y S2. ¿Listo? Y como ustedes se pueden dar cuenta, pues más de un músculo va a derivar, o no, sí, más de un músculo deriva de más de un segmento. Entonces, por eso el patrón de segmentación no es tan perfecto, no es tan uno a uno. Igual ocurre con la inervación. Entonces, por eso vamos a observar que el proceso de inervación puede depender de varios segmentos medulares. Y aquí vemos, en este caso, hablando de la formación propiamente de los músculos, vemos cómo una vez se supera esa línea divisoria del somitómero, entonces podemos diferenciar los famosos músculos epaxiales, que eran los músculos propiamente dichos de la espalda, y lo que tenía que ver con los músculos hipaxiales, que principalmente hacen referencia a lo que son los músculos de la pared corporal y los músculos de las extremidades, ya sea tanto el componente extensor como el componente flexor. Bien, terminado el proceso de formación óseo y formación muscular, entonces la inervación, estas estructuras que van a darle movimiento, que van a dar la inervación, que también provienen del mesénquima que se ha generado en este mesodermo, van a penetrar dentro de ese mesénquima y van a generar todo el proceso de inervación. Recordemos que si venimos del mismo somita, ese mismo somita hacía referencia a lo que iba a dar origen a cada una también de las vértebras, y a partir de las vértebras al segmento de tubo neural que nosotros hemos estado analizando y que va a todo lo largo
de esa línea de somitas que se han formado a nivel embrionario. Pues entonces, así como se han formado las diferentes estructuras mesodérmicas para producir los huesos y los nervios, empieza a generarse la inervación. Y por ejemplo, en el caso de los más característicos, solamente estamos mencionando aquí lo que es el nervio radial, el nervio cubital y el nervio mediano, que son como los nervios más importantes que van a inervar el miembro superior, aunque no son los únicos. Pero para colocar un ejemplo, el nervio radial va a inervar musculatura extensora principalmente, ¿listo? Y se va a combinar o va a provenir de las ramas segmentarias dorsales que han surgido de ese tubo neural. Mientras que lo que es el nervio cubital y el nervio mediano van a tener una mayor inervación preponderantemente de la musculatura flexora. Y estos dos nervios se han formado por una combinación de ramas ventrales. Entonces, de esa manera vamos a encontrar el proceso de inervación para cada una de las extremidades. Asimismo, cuando nosotros hablamos del proceso de generación de los nervios o del sistema de inervación, estos nervios espinales no solamente van a funcionar o van a tener un papel importante en lo que tiene que ver con el proceso motor o con la inervación motora, también va a tener una función importante en la inervación sensitiva para generar o establecer los dermatomas. ¿Listo? Bien. En cuanto a la posición de las extremidades a lo largo de este eje cráneo-caudal, es decir, la razón por la cual se empieza a generar la proliferación de la yema de miembro superior y la yema del miembro inferior, se va a dar principalmente por los genes HOX. Principalmente el límite para lo que va a corresponder al extremo craneal y lo que va a corresponder al extremo caudal va a estar determinado por la expresión de ese gen HOXB8. Entonces, es la expresión de este tipo de genes que, como ya hemos visto en anteriores oportunidades, son los que van a traer como consecuencia que si se expresa este tipo de gen en ese tejido, entonces se va a generar cierta estructura, mientras que si hay inhibición de este tipo de genes, pues entonces esa estructura no se va a manifestar en esa zona de las capas germinativas. Entonces, para el caso particular, en el eje cráneo-caudal, la ubicación, es decir, el por qué nacen las extremidades, tanto superiores o inferiores, en esa zona tan particular, pues proviene de la expresión de este tipo de genes HOX. Adicionalmente, el proceso de desarrollo de las extremidades, como ya vimos, pues no solamente los nervios van a cumplir una función desde el punto de vista motor, de generar un movimiento de flexión, de extensión o de rotación, según lo que nosotros estemos analizando. Mencionábamos que también los dermatomas van a ser van a cumplir una función importante y estos nervios precisamente van a garantizar la inervación sensitiva de la parte de piel o del ectodermo. Recordemos que esta zona, la piel, es proveniente del ectodermo. Lo de adentro sí es proveniente del mesodermo. Entonces vemos cómo la distribución de las diferentes raíces que se han producido en las diferentes raíces de los segmentos medulares van a tener una disposición muy particular a nivel del miembro superior. Si vemos aquí, esta es la vista anterior del miembro superior y esta es la vista posterior del miembro superior. Vemos cómo en algunas partes se puede mantener la misma correspondencia con los diferentes segmentos cervicales, porque nuestro miembro superior proviene de esas estructuras embrionarias cervicales. Por decir algo, en la parte posterior vemos que se mantiene en gran medida, por decir algo, el segmento cervical 6, 7 y 8. Al hacer una abducción a 90 grados de ese miembro superior y genera en la posición anatómica, dejando la palma hacia adelante, vemos que las raíces de C6, C7 y C8 se logran continuar como una línea horizontal, fácilmente como identificable esa continuidad. Pero en la parte
en la parte anterior o en la vista anterior, vemos que pues ya se pierde un poco esa continuidad. Entonces ya vemos que, por ejemplo, lo que es C6 y C7 van a aparecer, y C8, que aparecían como grandes bandas de inervación en la cara posterior, en la cara anterior solamente van a aparecer principalmente es en el extremo lateral, C6, y en el extremo medial de la cara anterior de ese miembro superior. Y C7, que también debería ir paralelo a esos C6 y C8, vemos que solamente está siendo representado en la parte distal del segundo y tercer dedo de esa palma de la mano. En su lugar, entre C6 y C8, vemos que los que han proliferado son C5 y T1. ¿Ok? Entonces vemos cómo ha habido, y esto es en virtud del proceso de rotación que genera el miembro superior. Esto es fundamental desde el punto de vista clínico, como verán más adelante, para poder identificar según la sensibilidad o la alteración de la sensibilidad y la motricidad, qué tipo de nervio es el que se puede estar viendo comprometido. Bien, y para terminar, la correlación clínica que podemos encontrar en cuanto al proceso de desarrollo de las extremidades, principalmente son las que vemos acá. En primer lugar, la utilidad de la permanencia o la continuidad del cartílago, el cartílago de crecimiento, el cartílago epifisiario, que es un centro de osificación secundario, que como vemos se cierra hasta después de la adolescencia. Por lo tanto, cuando tenemos problemas de crecimiento en un menor de edad, una radiografía de los centros de osificación o de las diferentes extremidades nos van a poder determinar lo que se ha denominado la edad ósea. Es decir, ya se tienen unas tablas establecidas para poder determinar, según el tamaño del cartílago de crecimiento o el cartílago epifisiario, si ya se ha cerrado, si no se ha cerrado o en qué proporción se ha cerrado, para poder determinar aproximadamente si el niño ha logrado alcanzar una maduración apropiada o no. Porque muchas veces, cuando un niño no crece adecuadamente o tiene un pequeño retardo en el desarrollo postural a lo largo de su infancia y su preadolescencia, hay que mirar que de pronto no sea que se haya cerrado de manera prematura ese centro de osificación. Y si ya se cerró, pues difícilmente va a poder alcanzar una mayor talla. Si no se ha cerrado, pues de pronto habrá que mirar si es que es algún déficit de hormona de crecimiento o algún déficit de testosterona que trae como consecuencia que no esté logrando un desarrollo o un crecimiento adecuado. Entonces, es una gran utilidad que se tiene durante el proceso de desarrollo de las personas. También tenemos otros aspectos como son la meromelia, que es una ausencia parcial de las extremidades, como podemos ver aquí en esta figura de la 12-12 que encuentran en su texto. En la parte A vemos que a este niño le falta el miembro superior derecho. Tenemos la amelia, que es la ausencia total, o la micromelia, que son extremidades cortas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la parte B un recién nacido, pero con unas extremidades cortas. Ha habido un trastorno, un proceso en el desarrollo embriológico de estas extremidades. También podemos encontrar otro tipo de trastornos, como los que están aquí mencionados, como es el caso de la braquidactilia, que hace referencia a dedos cortos, sindactilia, que es la fusión de uno o dos dedos. Aquí vemos estos dedos mucho más corticos, comparado con, pueden tener las 3 falanges. En algunos a veces hay solo 2 falanges. Entonces eso nos da origen a un dedo mucho más corto. Casi la gran mayoría de los casos vemos son falanges pero mucho más corticas. Vea, por ejemplo, esta falange distal de este tercer dedo es una falange completamente pequeña, demasiado corta. Entonces hablamos de braquidactilia. También tenemos la sindactilia, que como les mencionaba es la fusión de uno o más dedos. Aquí vemos este niño que se ha aparecido, es una sindactilia. Ha habido fusión de estos 2 dedos, en este caso de estos 3 dedos, los 3 dedos laterales, mediales, perdón, se han fusionado. Aquí estos 2 de la mitad, el dedo medio y el anular. Tenemos también la polidactilia,
en donde vamos a encontrar dedos adicionales. Entonces vamos a encontrar una mano con 6 dedos, por ejemplo, como estamos observando acá. Eso es seña de que el proceso de apoptosis que se daba a partir de esa cresta apical del ectodermo no se dio en 5 secciones, ¿no? Y entonces generó fue 6 dedos. ¿Listo? La ectrodactilia, que es la ausencia de un dedo, o la mano o pie hendido, que son estas malformaciones que ustedes pueden darse cuenta acá, en donde hay una gran hendidura, en donde ese proceso de apoptosis que generaba la cresta apical del ectodermo no se dio de manera adecuada para formar 5 dedos, sino que se generó en este caso un foco de apoptosis en la parte central de esa yema o de esa placa de la mano, y entonces lo que generó fue 2 estructuras solamente, como si fueran 2 dedos, pero realmente no permitió el adecuado desarrollo de los otros 3 dedos. Tenemos otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo de las extremidades, como es la osteogénesis imperfecta, la artrogriposis y el pie equinovaro, o el famoso pie chapín. En el caso de la osteogénesis imperfecta es la famosa también lo que son los huesos de cristal. Es una situación en la cual el niño tiene unos huesos, o los huesos de las extremidades, han sufrido un déficit en el proceso de mineralización, es decir, durante la osificación endocondral no se generó un adecuado depósito de calcio y de sulfato para generar unos huesos largos que sean adecuadamente resistentes. Esto trae como consecuencia entonces que se observe un arqueo en las extremidades y se vea un acortamiento de las mismas. Entonces vamos a tener unos huesos mucho más frágiles, aparte que son fácilmente fracturables, y adicionalmente pues pueden cursar con alteraciones en la esclerótica al tomar un componente de color azul. En el caso de las artrogriposis, son contracturas de las extremidades, que son deformidades, digámoslo así, que tienen el proceso de elongación de la extremidad y que trae como consecuencia que no tome ese eje longitudinal que deben tomar, sino que empiecen como a enrollarse, como a doblarse, a plegarse sobre el mismo tronco. Y hay otro que ya es poco frecuente, pero igual se observa, el pie equinovaro. El pie equinovaro básicamente es un pie que está como en posición de punta, como en extensión, y adicionalmente la planta está en anteroversión girada hacia adentro, en posición de varo. Entonces vamos a observar esta disposición. Como les digo, esto es poco frecuente hoy día porque esto es fácilmente operable. Esta situación no trae ningún defecto en cuanto al proceso de conformación de la estructura. Ustedes ven que es un pie más o menos normal, que tiene sus 5 dedos, está su pierna, está su muslo, etcétera, etcétera. Simplemente que el proceso a nivel de la interzona articular que ocurría entre la pierna y el pie no generó una adecuada evolución y por lo tanto quedó aquí completamente una serie de adherencias y de fibrosis. Esto, ortopedia infantil, pues básicamente hace las intervenciones, con 2 intervenciones aproximadamente, dependiendo de la severidad, se puede ubicar y se puede reconstruir adecuadamente para que el niño o el recién nacido pueda caminar de manera normal. En algunas personas del campo, en unos abuelos antiguamente, pues no acudían y entonces permanecían así, con esa deformidad. Esa deformidad no les impide caminar, ellos aprenden a caminar, lo que pasa es que empiezan a caminar como la biela de una bicicleta, ¿listo? Y empiezan a apoyar todo su cuerpo o todo el peso de su cuerpo sobre este borde externo y la parte externa del maléolo externo del pie. Pero en condiciones hoy día, pues tan pronto nace un niño de esto, pues la intervención quirúrgica prematura corrige el defecto y el niño puede mejorar y casi que obtener una marcha completamente normal.
Otras correlaciones clínicas, perdón, ¿qué horas son? Que no se me vayan. Ok, estamos ya para terminar. Son las bridas amnióticas y las displasias de cadera. Las bridas amnióticas van a generarse constricciones o anillos con el saco amniótico y va a traer como consecuencia una alteración o amputaciones o imposibilidad en el que se desarrollen principalmente los dedos, las falanges son las que más sufren esa partecita de las bridas amnióticas. Esto pues obviamente sí no hay manera de reconstruirlo a menos de que se generen injertos. Y finalmente lo que es la displasia de cadera, que es una patología muy frecuente hoy día y hay que revisarla muy bien cuando tenemos o atendemos un parto. Lo primero que hay que hacerle son las dos maniobras, las de Ortolani, y con eso nosotros podemos identificar la viabilidad de la déficit o de la displasia de la cadera. En la displasia de la cadera lo que vemos es aquí, como ustedes pueden darse cuenta en esta radiografía en la parte derecha donde tengo el cursor, ven que el acetábulo y la cabeza del fémur no han tenido un desarrollo adecuado. Entonces la cintura pélvica, en este caso el miembro inferior izquierdo, no genera un adecuado desarrollo, no genera una concavidad adecuada de este acetábulo, y entonces trae como consecuencia de que esa cabeza del fémur fácilmente se luxe, antiguamente lo llamaban así también, luxación congénita de cadera. Encontramos el fémur completamente salido. Esto también con un arnés de Pavlik hoy día o con cirugía se pueden reconstruir y hacer unas intervenciones que por lo menos mejoren un poco de la vida o la deambulación de estas personas. Hay unos signos clínicos muy característicos para identificar la displasia de cadera. Uno de ellos es colocar al bebé boca abajo, sin pañal, y ver que los pliegues glúteos no son iguales. En la cadera normal va a haber pliegue, pero en la cadera displásica no se va a ver el pliegue glúteo. Entonces ahí inmediatamente debemos sospechar y hacemos pues la maniobra de Ortolani para identificar si efectivamente se logra luxar esa cadera y remitir adecuadamente o de manera oportuna a este niño para que se le hagan las correcciones necesarias. Bien, muchachos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por mi parte no, profe, todo claro. Ok, listo. Voy a revisar entonces el examen de cada uno de ustedes y verificamos si lo que haya que corregir, pues se corrige. No hay ningún inconveniente. ¿Listos? Nos veríamos el próximo jueves. Sí, señor, el próximo jueves. Bueno, entonces que tengan un feliz fin de semana. Profe, ¿Y? yo soy Laura Martínez, yo no estuve para el quiz. Tiene que ¿Cuándo? presentarlo oral esta tarde. ¿A qué hora, profe? 2 de la tarde. Listo, profe. Ok, listo. Listo, gracias. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.